Fuente de Luz presenta una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Si necesitas ayuda en oración y consejería, contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org. Ahora te dejamos con este interesante tema. La semana pasada, si bien ustedes se recuerdan, o mejor dicho, la antepasada, empezamos a hablar acerca del grupo de los oyentes, que dijimos que son muchos, hay muchos oyentes. De hecho, fíjense que a mi pastor lo oye cantidad de gente que no va a esa iglesia. Yo a veces hablo con la gente y mire usted, ¿quién es su pastor? Me preguntan. Entonces cuando yo les digo, mi pastor es Sergio Enríquez, yo lo oigo a él, usted me dice. Y entonces, de hecho yo he llegado a lugares, incluso a iglesias, a hablar con pastores por alguna razón. Entonces ahí en su radio lo tienen, lo están oyendo. Entonces digo, esa voz la conozco. Le digo, yo también, me dice. Entonces lo oye cantidad de gente, pero ellos... algunos de ellos ni siquiera son cristianos. Fíjense, algunos son, cristianos evangélicos, algunos pues son de otras religiones y lo oyen. Católicos, por ejemplo, hay bastantes que lo oyen, a pesar que le da masacre a los católicos, lo oyen. Con católicos he hablado yo que me dice, a ese lo escucho yo, usted me dice. Fíjense. Entonces, pero ellos son un grupo de oyentes. Muchos de ellos no se han convertido. De hecho, yo así empecé. Porque yo cuando no tenía una relación con el Señor, porque me había alejado, yo normalmente escuchaba música popular o mundana, como bien se le dice, porque más celebra al mundo que a Dios. Escuchaba, por ejemplo, Los Temerarios, Los Bukis, Marco Antonio Solís, Franco De Vita, Ricardo Montaner, José José, un poquito más antiguo. Solo buena. Y entonces, quiera o no, pues escuchaba, por ejemplo, La Qué Buena, ¿cuál es la que ponían aquí? La Sabrosona, esa la escuchaba bastante. Y de hecho, en un comedor que está aquí la ponen, y yo ya tenía como unos 15 años, como 10 años de no oírla. Cuando escuché ahí a Jorgito Beteta, dije, todavía está vivo. Dije. Yo solo eso escuchaba. Entonces cuando ponían anuncios cambiaba de radio, yo en el carro oyendo. Pero un día, mientras iba cambiando, estaba predicando mi pastor. Pero como a mí sí me gustaba mucho la motivación, yo me leía libros de motivación así de pasta a pasta. Entonces a mí me pareció que él era un motivador cuando lo escuché de primero. Entonces dije, qué bien lo que está diciendo. Entonces se refería a la familia. Y me quedé oyendo ahí. Después dije, no, este es pastor. Dije, pero está bien, dije, lo que dice es bien interesante. Y me quedé oyéndolo. En ese momento yo era un oyente. Días después, otra vez, híjole, ¿y dónde lo encuentro? De buscarlo, porque a la misma hora, y lo encontré. Y entonces me quedé oyéndolo. Entonces ya empecé a controlar la hora que lo ponían en la radio, que venía siendo a las 8 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Entonces yo más o menos me oía 2 al día. Fíjense. Pero yo, no crean ustedes, yo oía la prédica y cuando terminaba ponía la sabrosona de zona en zona. Entonces, y después de eso, yo cuando miraba que era hora que iba a predicar, quitaba la sabrosona y entonces ponía Rema Estéreo. Y entonces ahí estaba yo, fíjense que incluso, pero cuando me decían, mira, ¿querés ir a la iglesia? Yo no, decía yo era un oyente. Fíjense, estaba oyendo la palabra. Y entonces, si alguien me hubiera escuchado oír la palabra y después de eso oír las canciones que oía, me hubiera juzgado fuertemente, hipócrita, me hubiera dicho. Pero era un oyente. Entonces a veces uno tiene que comprender que existen los oyentes y no hay que echarles tierra. Al contrario, hay que decirles, seguí oyendo, pero tenés que creer. Entonces de eso hablamos la semana pasada, de los creyentes, ¿sí? Pero bueno, para terminar de contarles esa parte, yo a veces venía al colegio, normalmente yo venía a las 8 de la mañana, entonces
Cuando venía en camino, estaba a punto de empezar a predicar, de 8 a 9. Y a veces me pasaba que yo parqueándome y empezando a predicar él. Me quedaba parqueado aquí enfrente del colegio la hora completa metido en el carro, escuchando. Cuando terminaba, entonces me bajaba. A veces de plano preguntaban, qué raro que don Luis viene y se queda 30 o 40 minutos ahí en el carro, de ahí entra. Porque que me quedo oyendo la palabra, pero lo que les quiero decir es que era un oyente. Porque de alguna manera yo no me interesaba oír, porque por alguna razón sentía que él tenía razón a través de la palabra en lo que estaba diciendo. Y así pasó hasta que un año completo como oyente. Fíjense, un año de oyente. Hasta que el Señor me tocó para que entonces se diera la manifestación del arrepentimiento. Entonces me arrepiento, le pido perdón al Señor y entonces comienzo a ir a la iglesia. En ese momento yo creí que realmente Jesús me amaba, porque Él me habló y ese día me dijo, te amo, y me dijo que me amaba y me trató como hijo. Entonces yo dije, creo. En ese momento yo subí de nivel, pasé a ser un creyente. Semana antepasada, oyente. Semana pasada estuvimos viendo creyente, pero hubo algo que ya no se los expliqué la semana pasada, y es que cuando uno, miren pues, cuando uno pasa de oyente a creyente, es glorioso, porque uno ya cree, y se recuerdan que vimos grandes ventajas de ser creyente. Por ejemplo, para el que cree, todo le es posible. Pero el problema de los creyentes es que tienen que evolucionar de ser creyentes, porque si no evolucionan hay peligros. Entonces yo puse acá, eso lo tenía en el tema de la semana pasada, pero ya no me dio tiempo de darlo, los peligros de quedarse como creyente. Y entonces miren pues, en 1 Tesalonicenses capítulo 2 verso 10 tenemos un peligro. ¿Ya lo tienen? ¿Trajeron Biblia o no? Miren pues, dice así: vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Miren pues, aquí el apóstol está escribiendo a un grupo de creyentes que de alguna forma se estaban rebelando. De alguna forma habían flaqueado, se estaban como de alguna forma manifestando una herida en el corazón. Miren pues, los creyentes normalmente se hieren. Puede ser con una imperfección del líder que está al frente. Miren pues, la persona que está al frente, que nos dirige, que es el encargado que Dios ha puesto, el pastor, el evangelista, el profeta, no sé, ellos, o mejor dicho nosotros, cometemos errores. Y en esos errores que cometemos muchas veces lastimamos a las personas. Y entonces un creyente que cree en Jesús, que no tiene raíces suficientes, lo que pasa es que un viento lo bota. Disculpe, ¿qué viento puede ser? Un problema que vea en alguien más. Viene el líder, como es imperfecto, dice algo que lastima al creyente y ese cae. Ese dice: si me voy de esta iglesia porque aquí no hay amor, no me aman, no me quieren, entonces se va. Si se va a otra iglesia, pues está mal, pero no tan mal. Como por ejemplo que diga: ya no voy mejor a la iglesia, prefiero mejor irme a la cantina, porque ahí sí hay buenos amigos que me invitan al trago.
ahí sí es un serio problema. Tal vez no lo pueda decir literalmente, pero con el simple hecho de ya no seguirse congregando, cae, se desconecta. Entonces ese es el problema que hay con los creyentes, que son solo creyentes, que normalmente deberían echar raíces, pero veamos lo que aquí dice. Aquí lo que le está diciendo es que de alguna forma el apóstol le está diciendo a ellos que ellos son testigos que se han comportado con ellos de una forma justa e irreprensible. O sea, lo que les está diciendo ahí es: hey, miren, nosotros no hicimos nada como para que ustedes se desvíen. Pero si ustedes se dan cuenta, si lo analizamos de otra forma, le está diciendo, está dando a entender ahí la palabra, que si ellos hubieran hecho algo reprensible o para que ellos se puedan desviar, entonces posiblemente eso los podría hacerse desviar. ¿No será que le falta carga a la batería o que está como...? Entonces, uno de los peligros es flaquear o quedarse Este es bien importante, va de la mano uno con el otro. Está en Lucas capítulo 8, verso 13. De hecho, sería mejor si leyéramos desde el 12 o desde el 11, y es que aquí está hablando acerca de la parábola del sembrador. ¿Se recuerdan ustedes que vimos que los oyentes son un grupo de personas en quienes cae la semilla, pero es una semilla junto al camino? Los oyentes oyen la palabra, pero la semilla nunca germina, porque ellos, a menos que pasen de oyente a creyente, entonces la semilla puede germinar. Pero el problema es que la semilla, ellos están junto al camino, son oyentes, van de paso, van en el camino, y la semilla cae ahí. El problema es que viene el diablo, el maligno, las aves, dice la parábola, ¿verdad? Pero luego Jesús la explica, dice que viene y arrebata la semilla. Entonces, imagínense que yo a estas alturas fuera oyente nada más, estaría seguramente en serios problemas porque la semilla no hubiera germinado. Pero la cosa es que este grupo que está aquí en Lucas capítulo 8, verso 3 dice: los de sobre las piedras son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo. Son creyentes. ¿Se recuerdan que había una semilla que cae junto al camino, otra junto a las piedras, otra junto a los espinos y otra que cae en buena tierra? Pero la semilla que cae junto a las piedras es, miren, pues los creyentes que son solo creyentes están junto a piedras. Entonces la cosa es, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando uno siembra donde hay piedras? Don Julio, usted le hizo la agricultura, ¿qué pasa cuando hay un pedregal y siembra ahí? No echa raíz porque las piedras le estorban. Entonces las raíces que quieren salir topan contra las piedras, y entonces lo que pasa es que eso no crece. Y aparte que no crece, no da fruto. Y lo que puede pasar es que viene una corriente de agua y lo bota. Ese es el problema de quedarse solo como creyente, porque miren, la palabra dice: creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Miren, pues, este es el grupo de personas que cree. Mire usted, yo creo que Dios existe. Fíjese, es más, yo creo que Jesús murió y que también resucitó, y creo que Él ya me perdonó, yo ya me arrepentí de mis pecados. Usted, yo soy creyente, gloria a Dios que eres un creyente. Pero la cosa es que cuando vienen los problemas, la prueba, ¿como qué prueba podría ser? La enfermedad. Se enferma y entonces la enfermedad le hace apartarse, porque dice: si de plano
que Dios sí existe, pero Él no está interesado en mí porque está ocupado con mucha gente más. Y entonces se aparta. No solo la enfermedad, podríamos mencionar más cosas. Por ejemplo, la falta de dinero, se queda sin trabajo y entonces le pide a Dios: Dios, dame un trabajo, pero no sale a buscar y entonces no encuentra, porque se le olvida que la palabra dice que el que busca encuentra. Entonces él solamente se acuerda de la que dice: pedid y se os dará. Entonces solamente pone en práctica una, no la otra parte. Y entonces, como no tiene raíces, se aparta. ¿Y qué pasó? Se los encuentra uno en la calle, centros comerciales, bancos, donde quiera. ¿Y qué pasó? Te veo diferente. ¿Estás yendo a la iglesia? No, pues ya no hayan que decir. Sí, de vez en cuando voy, dicen, cada año. Se apartaron y uno le pregunta: ¿y qué te pasó? Pero si te mirabas tan bien ahí, bueno, bien metido, vos mismo eras el que me invitabas a mí que yo fuera a la iglesia. Sí, hombre, pero es que mirá, es que la situación, viera vos que... Y entonces ellos comienzan a justificarse, pero lamentablemente se apartaron cuando viene la prueba. Fíjense. Entonces, cuando venga la prueba, ¿qué se necesita? Tener raíces. ¿Qué se necesita? Tener raíces. Para que cuando venga el viento, la tormenta, las raíces hagan que estamos bien firmes espiritualmente hablando. ¿Perdón? Como la palmera, que sus... Bueno, de hecho las raíces de la palmera creo que van en horizontal y en vertical. Eso es lo que le da bastante firmeza. Pero el asunto es que aquí es donde viene la siguiente pregunta: ¿cómo hacemos para echar raíces espiritualmente hablando? ¿Cómo le hacemos? Entonces ese es el tema del cual vamos a ver el día de hoy, y está aquí. Miren, pues una de las formas en que nosotros echamos raíces es a través de volvernos discípulos. O sea que viene Jesús, y ustedes se recuerdan que según Mateo y los otros evangelios, Jesús le predicaba a las multitudes. ¿Sí o no? Dice que miles de personas iban con él y les predicaba, y ellos se gozaban oyéndolo cuando él predicaba, porque dice que predicaba y enseñaba con autoridad. Por eso se gozaban, pero aparte de eso se gozaban porque les daba de comer. O sea que yo me imagino que entre ellos platicaban y decían: vos, vamos a oír a que le dicen Jesús. Y entonces les decía: ay, ¿para qué vos? Cállate, mano. Y al finalizar hay comida, le decían. Entonces sí, decía el otro, y se iban. Algunos andaban ahí solo por la comida, otros porque les gustaba lo que estaban oyendo, les parecía que era novedoso. Obviamente era novedoso, ¿verdad? O sea, él les hablaba con la palabra escrita ya, que ya estaba escrita hasta todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías, ¿verdad? Él les predicaba con relación al libro de Isaías, y entonces ellos decían: oh, nunca lo había visto así como él lo está enseñando. Entonces gozaban. Pero él le predicaba a las multitudes, pero le enseñaba a un grupo selecto, más conocido como sus discípulos. Entonces nosotros hoy por hoy seguimos aprendiendo de Jesús, a través que nosotros podemos pasar de ser creyentes a ser discípulos. Ahora, ¿qué es un discípulo? Porque yo lo busqué en un diccionario y dice: persona que recibe enseñanzas de un maestro o que sigue estudios en una escuela. Entonces los que son estudiantes de un instituto, escuela o colegio son discípulos. ¿Pero discípulos de qué? ¿Perdón?
discípulos de los maestros, y indirectamente discípulos de la educación tradicional. ¿Cuál es la educación tradicional? La que recibimos, que nos enseñaron a leer, escribir, sumar, restar, multiplicar, dividir, y luego ya cuando entramos a los básicos ya nos enseñaron un poquito de álgebra, y cuando llega a la universidad pues algo más pesado, trigonometría y muchas cosas más, y física, química y todo eso. Esa es la educación tradicional. Entonces cuando uno va a estudiar, uno se vuelve discípulo de la educación tradicional y obviamente de sus maestros. Ahora bien, según el diccionario, entonces, persona que recibe enseñanzas. Tengo otro concepto acá que dice persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Miren pues, eso es bien cierto, fíjense, que los discípulos defienden las ideas y las doctrinas, porque por ejemplo, en las universidades normalmente tienen una filosofía de educación y las personas cuando salen de ahí salen defendiendo esa filosofía. Cuando uno habla con un sancarlista, aunque tenga 20 años de haber salido, cuando uno habla con él se da cuenta que tiene metida en su cabeza la filosofía de los sancarlistas. Cuando uno habla con otro de otra universidad, uno dice, usted estudió en tal universidad, ¿verdad? Les dicen, no, sí, ¿cómo sabe usted? Ni modo, porque está defendiendo la filosofía de ellos. Entonces, eso sucede con los discípulos. Normalmente a través del tiempo defienden la filosofía o la doctrina. Recuérdense que doctrina es el conjunto de normas u ordenanzas que rigen el comportamiento de una persona. Entonces, con estos dos conceptos, ahora trasladémoslo a la doctrina, trasladémoslo al discípulo de Jesús. Persona que recibe enseñanzas de Jesús. Sí, de un maestro. Jesús, también conocido como maestro de la palabra de Dios. Entonces, dicho de otra manera, persona que sigue las enseñanzas de la palabra de Dios, que recibe, pero aparte de recibir, sigue y defiende, o sea, lo vive. Y eso es lo que tiene un universitario, que él vive lo que le metieron en su cabecita durante 4 o 5 años, lo vive, porque obviamente es una forma de vivir, una filosofía, y entonces eso es lo que a la larga tratamos de hacer nosotros como institución educativa, sembrar en los estudiantes o en los discípulos, que les podríamos llamar discípulos también. Hey, discípulos, fórmense por favor. Hey, discípulos, pueden salir de recreo. Sería bonito, porque es lo mismo, discípulo significa aprendiz o estudiante. Entonces, los lunes, los viernes les estamos dando palabra de Dios o doctrina, filosofía, forma de vivir. Y la idea es que ellos a la larga capten eso y cuando vayan creciendo, entonces ellos practiquen esa forma de vivir y entonces sean mejores personas en la sociedad. Bueno, pero regresemos entonces acá. Y aquí es donde tal vez deberíamos nosotros ponernos a pensar: ¿soy un oyente? ¿Soy un creyente? ¿O soy un discípulo? Tal vez deberíamos cada uno de nosotros hacernos esa pregunta, porque a lo mejor si estamos recibiendo las enseñanzas de Él, pero aparte de eso, estamos siguiendo y defendiendo las ideas, porque si a un discípulo de Cristo le dicen, vos, pero fíjate que robar no es pecado cuando se le roba a alguien que robó. Por ejemplo, trata de engañarlo a uno, puro Robin Hood, ¿verdad? Porque Robin Hood le robaba a los que robaban. ¿Se recuerdan ustedes? Después se lo repartía a los pobres. Dicen que eso realmente existió, ¿verdad? Pero la cosa es que le hicieron películas. Entonces, si alguien viene y te dice, mira, es que fíjate que yo le robé un reloj a un ladrón. Entonces yo no pequé, ¿verdad? Si te llega a decir así, no, ustedes van a defender, no, robar es robar, porque le quitaste algo
a esa persona sin su autorización. Entonces eso es robo, es pecado. Le dicen, arrepentite, y le predica con la palabra. Entonces un discípulo no se queda callado. No se queda callado porque defiende las ideas, doctrinas y métodos de su maestro. ¿Y quién es nuestro maestro? Jesucristo. Él es nuestro maestro, nuestro hermano, nuestro redentor y muchas cosas más que la vamos a ir aprendiendo en el resto del camino si Dios nos da la vida y nos permite hacerlo. Pero el asunto es que la parte número 2, hasta dónde tú defiendes y sigues las ideas, doctrinas y métodos de Jesucristo. O te quedas callado, o te quedas callada cuando alguien te dice, ay, mira, yo pienso que ser homosexual no es pecado, porque las personas somos libres de hacer lo que queramos hacer. Si alguien te dice así, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo? Sorprendido, dice aquí, nada más se sorprende, pero no lo reprende, no lo cuadra, no le explicas que sí es pecado, o no estás muy seguro. Bueno, la cosa es que cuando una persona sigue la doctrina, lo defiende. No, le dice, fíjate que sí es pecado y permitime, yo no sé en qué parte de la Biblia está, pero estoy seguro que está en la Biblia. Espérate, y se mete al Google y entonces pone ahí, va, ¿es pecado ser homosexual, sí o no? Y ahí le va a salir un montón de basura, por supuesto, ¿va? Puede ser que de repente ahí hasta le salga que no es pecado, pero entonces cambia la pregunta y pone, híjole, no encontré nada que me ayude. Según la Biblia, ¿qué dice acerca de los homosexuales? Le da a buscar, ¡ja! Entonces comienza a encontrar pasajes ahí donde dice que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. ¿Y quiénes son los que no heredan el reino de los cielos? Los pecadores. Entonces, por lo tanto, le es pecado. Entonces, ya no, mira, según la Biblia dice que, y le comienza a decir, defiende, no se queda callado o callada, porque es discípulo. Y a veces cuando un discípulo es recién ingresado a ese mover espiritual precioso, muchas veces no tiene suficiente aprendizaje y con lo poco que sabe se defiende y se equivoca. A mí me pasaba. Fíjense, cuando yo escuchaba a alguien, ¿verdad? Y entonces yo le sacaba un par de pasajes a veces mal entendidos e interpretados, pero con ese le daba, y entonces al final pues creo que lo terminaba haciendo más bolas, ¿verdad? Pero la cosa es que uno no se queda callado. A eso quería llegar. ¿Cómo eres tú? ¿Eres oyente o creyente? Sí, es que el discípulo es aprendiz y obviamente está aprendiendo y practica lo que aprende y obviamente también enseña a los demás. Ahorita lo vamos a ver más adelantito. ¿O eres discípulo? Porque si eres discípulo, te felicito. Si eres creyente, también te felicito. Si eres oyente, te felicito un poquito. Pero si de cualquier forma, si eres oyente, te invito a que creas en Él, que lo aceptes como tu único y suficiente Salvador. Y si ya lo aceptaste, si ya eres un creyente, pues ahora te invito a que te sientes a echar raíces, es decir, a ser una persona que recibe enseñanzas de un maestro llamado Jesucristo, el maestro de maestros, el mismo Dios que se hizo hombre, que vino aquí, caminó sobre esta tierra, murió, fue juzgado antes de morir injustamente, pero no abrió su boca para defenderse, porque si se defendía podía echar a perder el propósito para el cual fue enviado, que fue para pagar por nuestros pecados. Pero no solo eso, sino que también bajó al infierno, y ahí en el infierno pues de plano no recibió el dolor del pago, la carga de los pecados, pero al estar ahí
la muerte no lo pudo detener porque no le encontró culpa. Entonces lo regresó a la vida y ahí fue cuando él resucitó. Pero el asunto es que si eres un discípulo, entonces estás en el camino a echar raíces, y una vez eches raíces vas a dar fruto. Porque lo interesante es que si eres creyente, gloria a Dios, porque crees, y si crees vas a ver la gloria de Dios. Pero el problema es que si eres un creyente vas a ver la gloria de Dios por un tiempo. Y así hay mucha gente, fíjense, ellos a veces llegan a la iglesia porque tienen una necesidad gruesa, tal vez una enfermedad fatal o una crisis financiera, o su matrimonio está al borde de la destrucción. Llegan a la iglesia y entonces reciben, miran la gloria de Dios actuar. Y entonces dicen, sí, qué bueno es Dios, y lo alaban por un tiempo, pero pasado un mes, 2 meses, un año, uno ya no los mira ahí y uno se pregunta, ¿y qué pasó si vio la gloria de Dios en su vida? Lo que pasa es que fue creyente nada más y no pasó a ser esa persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. ¿Están aquí? Judas era un discípulo, pero lo que pasa es que los discípulos también evolucionan. De hecho, de discípulo yo pienso dar el tema amigo de Dios. Pero antes de llegar a ser amigo de Dios hay evoluciones. Por ejemplo, cuando uno se vuelve discípulo, recibe al Espíritu Santo. El Espíritu Santo reparte dones y frutos del Espíritu Santo. Entonces puede ser que una persona sí sea discípulo, pero rechace los dones y los frutos. Por ejemplo, los frutos son paz, paciencia, benignidad, son 18 frutos. Entonces sí, esa persona puede ser discípulo, pero no evoluciona recibiendo al Espíritu Santo, llenándose del Espíritu Santo, volviéndose un maestro, porque de discípulo se pasa, en medio de todo ese camino se pasa a maestro, o puede ser que pase a pastor, a profeta, evangelista o apóstol. Esa es parte de la evolución. Y después de todo eso está amigo de Dios, que sería el nivel más alto, o sea, ya hablar con Él como quien habla con una persona así de tú a tú. Los amigos hablan, no necesita uno para hablar con un amigo tener que pedir audiencia, o sí. Si por ejemplo, si uno de ustedes es el gran cuate del alcalde, solo dice permiso, pasa hasta adentro, vos mira, fíjate que te quiero pedir un favor, vos échame una mano con eso, y dice, basta, bueno, no te preocupes, vos sos mi amigo, y sale tranquilo, y la mujer no tiene necesidad de tener que pedir audiencia, ¿o sí? No, por supuesto que no. Ajá, o en su casa, vos mira, fíjate que será que puedo llegar el domingo para ver si llevo comida, comemos ahí un rato mientras hablamos de unas cosas que te quiero contar. Uits, qué bonito, ¿eh? Eso es lo que pasa. Ahora, cuando uno es amigo de Dios es lo máximo, porque entonces uno puede llegar delante de Él y hablar tranquilamente. Pero bueno, ese va a ser un tema que vamos a ver más adelante. La cosa es que hay requisitos para ser discípulo. No sé si respondí su pregunta. Él era discípulo, pero se quedó ahí. Además, él había sido predestinado para eso. Algunas personas nacen para ser predestinadas para hacer perdición, porque algunas personas preguntan, mire usted, ¿y qué hubiera pasado si Judas se hubiera arrepentido antes de entregar a Jesús y nadie lo entregaba a usted? Esa pregunta está bonita, ¿eh? La respuesta es no, eso no era posible, porque él ya había sido predestinado. Así como por ejemplo el faraón había sido predestinado para que su corazón se endureciera y entonces no dejara ir a Israel, que los volviera esclavos. Y entonces, a través de que no los dejaba ir, la gloria de Dios se manifestó. Y entonces pasaron cosas especiales como las 10 plagas, los 10 mandamientos, iba a decir yo. ¿10 plagas son o 15? No, 10 son más. La cosa es que hay personas que son predestinadas. Por eso aunque uno les predique,
no creen. No creen, o tal vez de repente comienzan a creer y luego vuelven a dudar. Ellos nacieron predestinados para perdición. Son vasos, la Biblia los menciona, vasos de deshonra. Pero bueno, ese sería otro tema, ¿verdad? A veces son los temas de otro tema aquí conmigo. Miren, vámonos a Mateo capítulo 28, verso 19. Este es el pasaje más importante del tema de los discípulos, miren. Esta palabra Jesús se las dijo a sus discípulos momentos antes de irse. ¿Por qué les digo que es momentos antes de irse? Porque ustedes se recuerdan que el libro de Mateo, desde el capítulo 1, habla de la genealogía de Cristo, de Jesús, perdón. ¿Cómo fue, de dónde fue que él nació? Toda su vida, su ministerio, y finaliza en el capítulo 28, por ahí va finalizando cuando él se va. Entonces, yo les explicaba a los que están recibiendo el tema del bautismo, les decía yo que cuando una persona se va a un lugar, lo último que dice es lo más importante. Se los pongo de esta manera. Vamos a suponer que doña Olga se va a ir de viaje ahorita en diciembre a Estados Unidos, pero ella obviamente no se va a llevar a Josué ni a Alicia, ¿eh? Porque de plano le hacen estorbo en su descanso. No, son bromas. Los deja, ¿eh? Entonces, pero ella siempre habla todos los días con ellos y les dice, no hagas esto, no hagas aquello, y todo eso que les dice es importante. Pero cuando ella se va a ir, un día antes, siéntense ahí, les quiero decir unas cosas importantes. Yo mañana me voy, quiero que por favor hagan la limpieza, quiero que por favor, mira, Josué no va a estar viniendo muy tarde porque si no Alicia va a estar sola. Les comienza, y lo que les está diciendo es más importante que lo que siempre les dice, ¿sí o no? Sí, porque está a punto de irse y lo que dice es de vital importancia, hay que ponerle mucha atención, porque si no después, jalón de orejas. Ahora, Jesús estaba a punto de irse y todo lo que Jesús les dijo a sus discípulos era importante, pero cuando estaba a punto de irse, para mí, ese es un criterio mío, que lo que les dijo tiene que ser muy importante. Ahora miren lo que les dijo: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo dijo Jesús. Más adelante Pedro le dice: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo y tendrán para perdón de pecado. Les dice, algunas iglesias dicen que tienen que bautizarse en el nombre de Jesucristo nada más, porque Pedro lo enseñó. ¿Y quién enseñó aquí? Jesús. ¿Y quién es más grande? El maestro, Jesús. Así dice la Biblia, que el discípulo no puede ser más grande que el maestro. Entonces, curiosamente, esta gente no lee este pasaje. Fíjense, porque dicen, no, solo se bautiza en el nombre de Jesús. Ya está, sos salvo. Ahí hay un error, ¿va? Porque Jesús les dijo que lo bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero bueno, ese es el tema del bautismo, ¿va? Ese es otro tema. El asunto es que aquí les está dando una instrucción que dice: id y haced discípulos. ¿A quiénes se los dijo? A sus discípulos. Entonces los discípulos se vuelven maestros y hacen discípulos. Esos discípulos hacen discípulos. Y esos discípulos hacen discípulos, hicieron discípulos, han pasado 2000 años y hoy seguimos haciendo discípulos. ¿Se dan cuenta de que el ciclo no ha terminado todavía? Porque la misericordia de Él es tan grande que quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso es que se siguen haciendo discípulos. Pero el asunto es: id y haced discípulos. ¿Cómo se hacen los discípulos? Primero, que oigan, oyentes. Después, que crean. Después que ya creen, entonces ahí es cuando se van a comenzar a hacer los discípulos, ya cuando van a empezar a echar
las raíces. Pero lo interesante es que Jesús se lo resumió, les dijo: id y haced discípulos en todas las naciones. Lo que Jesús le está diciendo es: vayan y prediquen, que oigan. A los que crean, vuelvan los discípulos. O sea, suban hacia el tercer nivel. Que podría ser que hayan otros niveles de por medio, por supuesto, pero ahorita lo estamos viendo de esa manera. Estamos aquí. Es una instrucción de parte de Jesucristo a ser discípulos, ser un discípulo. Y ser bautizados, ¿va? Ahora, como estamos viendo los requisitos, aquí hay un requisito vital. Libro de Juan, capítulo 8, verso 31. Ya lo tienen. Juan 8:31. Es un pasaje muy conocido, fíjense. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Quién lo dijo? Jesús. Otra vez estamos escuchando Jesús hablar. Entonces dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Va, miren pues, ellos ya habían creído. En otras palabras, dijo Jesús a los creyentes que eran judíos, o a los judíos que eran creyentes. No sé si ese orden cambia las cosas, pero la cosa es que primero esos judíos eran oyentes, tuvieron que haber sido oyentes, y después creyeron en él, se volvieron creyentes. Pero ahora está hablando con creyentes y les está diciendo, mira qué interesante lo que les dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ese es un requisito vital. Vital. Fíjense, si vosotros permanecéis en mi palabra. Ahora, su palabra, ahí está en esa imagen, miren la Biblia. Esa es la palabra profética más segura que tenemos. Porque la que no está en la Biblia, sino que es dicha por alguien, te dice: dice el Señor que vas a recibir muy pronto un carro del año. Y eso no es tan seguro. No te dejes guiar tan fácilmente por eso. Porque eso podría ser, ¿por qué no mejor dice el otro? Dice Luis Cepeda que muy pronto vas a recibir un... ¿Por qué no dice así? Tal vez es él el que lo está diciendo. Tal vez no es Dios, y lo peor es que le está acreditando a Dios ese mensaje, y tal vez Dios no se lo está diciendo. Y después cuando se miren en persona, le van a decir: ¿por qué le dijiste que iba a recibir un carro del año si yo no dije nada? Yo pensé que sí. Era su pensamiento nada más, le va a decir él, ¿verdad? Imagínense. Entonces, pero regresemos al asunto. Si permanecéis en mi palabra, ¿dónde encontramos su palabra? En la Biblia. ¿Y qué es permanecer en su palabra? Porque algunas personas dicen: mire usted, yo como amo la Biblia, fíjese, viera usted, yo bien cuidada la tengo, no se me rompe como esa que tiene ahí él en una silla, mire, sin pasta la tiene. No ama la palabra. Sí, porque algunas personas la aman, cuidan la Biblia, tanto la cuidan que dicen: mire, yo mejor casi ni la uso para que me dure. No la rayo usted. Yo no la rayo. ¿Usted por qué está ir con lapicero rayando? ¡Uy! Esa es santa. Y usted echándole lapicero, el lapicero es inmundo. No, eso es ver las cosas al contrario. No, ahí lo que está diciendo cuando dice permanecer, se refiere a lo que decía, que un discípulo sigue las doctrinas y métodos. Entonces, si la Biblia dice algo, yo lo creo, pero permanezco verdaderamente. Seréis verdaderamente mis discípulos. Eso quiere decir que hay discípulos que no son verdaderos. Porque dicho de otra manera, entonces seréis falsamente mis discípulos, o así a medias. Miren, pues si una persona recibe la palabra, aprende,
pero no permanece. Ese no es verdaderamente discípulo, sino que podría ser tibio. Y el problema de ser tibio es que la misma palabra de Dios dice: o eres frío o eres caliente. Porque si eres tibio, te arrojaré de mi boca. O sea que Dios prefiere o al frío, el que no cree, al pecador. Él ama al pecador, dice la Biblia. Ojo, dice que ama al pecador, no dice que ama al pecado, que son dos cosas diferentes. Dice la Biblia que Él ama al pecador. Pero también dice la Biblia que Él ama al que hace su voluntad. ¿Y a quién creen ustedes que ama más, al pecador o al que hace su voluntad? Al que hace su voluntad, por supuesto. Jesús eso dijo. Jesús en algún momento en la Biblia dijo: mi Padre está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago su voluntad. Eso quiere decir que el que no hace su voluntad se queda solo. Fíjense, ahí es interesante eso. Pero bueno, la cosa es que hay que permanecer. ¿Y cómo permanecemos? Haciendo su voluntad. O sea que miren, pues, seamos conscientes de algo. Cuando uno está en la iglesia, parece angelito, no hace nada malo, ahí está, gloria a Dios, y pasa a los hombres en la tierra, y él, excelente, ¿va? Pero sale de ahí, y cuando llega a la casa, entonces puede ser que se transforme, entonces ya trata mal a la esposa, o a los hijos, y si está soltero, no le hace caso a sus papás. A mí nadie me manda, nadie se mete conmigo. Y no que en la iglesia, pues sí, gloria a Dios, dice que hay que honrar a los padres. Amén, honra a tu padre y a tu madre. Pero cuando sale, no permanece. Solo es cuando está en la iglesia. Y luego ya no permanece. Luego regresa a los 8 días o a los 4 días a la iglesia y otra vez. O sea que él es cristiano de 1 hora o 2 horas a la semana. La gran está serio, ¿ah? No es discípulo, no puede ser discípulo verdaderamente. Permanecer es poner en práctica, pero siempre, día y noche, cuando estás a solas, cuando nadie te ve, cuando estás en el baño. Ahí nadie lo mira a uno, creo yo, a menos que hagan cámara, ¿verdad? Pero la cosa es que ahí hay que permanecer. Cuando estás en tu cuarto a solas viendo televisión o con el internet ahí, entonces ahí es donde hay que permanecer, porque ahí es donde se pone a prueba, porque cuando todos lo están viendo a uno, es fácil permanecer. Pero cuando uno se va lejos y nadie lo mira, ahí es donde se pone a prueba quién es verdaderamente uno. Fíjense, es bien difícil, ¿verdad? Porque uno a veces cree que el ojo del humano es el más temible, pero el ojo del ser humano no es el más temible tiene que ser el ojo de Dios. Porque a veces uno dice: ay, mejor no hago eso porque aquí me miran. Porque hay personas que por alguna razón no hacen algunas cosas por respeto. Por ejemplo, yo conocí un señor que él me decía: mire, me dice, yo chupo, me dice, pero mire, me dice, yo nunca chupo frente a mis hijos, porque no les quiero dar un mal ejemplo. Entonces él frente a sus hijos no chupaba, pero cuando estaba sola, cuando se iba con sus cuates, ahí sí, cuando se pegaba una buena emborrachada, no regresaba a la casa, porque entonces se daban cuenta sus hijos. Pero sus hijos se daban cuenta que llegaba hasta el otro día y no porque estuviera trabajando, entonces casi igual va. Pero el asunto es que hay que permanecer en su palabra. Miren, pues, si permanecemos en su palabra, se va a evidenciar eso. Se va a evidenciar. Porque ahorita se me ocurre en una ocasión, una señora le dice a su esposo y le dice: mira, mi amor, ¿por qué no nos vamos a vivir a la iglesia? ¿Y por qué no llevamos nuestra cama, nuestros muebles y vivimos ahí en la iglesia? Y él le dice: ¿pero por qué? Le dice: lo que pasa es que fíjate que cuando estamos en la iglesia tú me tratas bien.
con amor, mi amor, ¿podrías venir, por favor? La llama. Entonces ella, imagínense ya cuando están fuera de la iglesia, pero cuando no estamos en la iglesia me golpeas verbalmente. Imagínense ustedes. De una vez le pasó el trailer, de una vez la esposa. Así hay mucha gente, fíjense. Así hay mucha gente que no permanece. Y entonces a la esposa se le ocurrió esa gran idea, que mejor se fueran a vivir a la iglesia, porque ahí sí habían buenos tratos, permanecer en su palabra. ¿Y saben qué es lo más duro? Que la que le dijo eso fue la esposa del pastor. Fíjense. Sí, el tren. Sí, fíjense, fue la esposa del pastor. Imagínense, porque así, eso puede ser. Puede ser que sucede que a veces el mismo pastor es un amor con los hijos, la esposa y con las ovejitas también, ¿verdad? Pero después, yo le estaba contando a don Julio que una vez me invitaron a un retiro de pastores donde iban a dar enseñanza por 3 días, pero como habían espacios de por medio para un receso o algo así, entonces especialmente en la noche, terminó la actividad como a las 9:30, nos fuimos a las habitaciones y llevaban una pelota de fútbol. Vamos a jugar fútbol. Vamos, pues empezaron todo. Vamos, me dijeron a mí, yo no mucho juego fútbol, no, vamos. Y había un campito de fútbol allá dentro del hotel en que estábamos hospedados, ¿va? Y creo que empezamos a jugar fútbol. Y no miren ustedes que a las 8 de la noche estábamos adorando al Señor, alabándolo, y qué hermoso. Es cuando la gente, especialmente los pastores, ellos se meten con Dios. Y entonces, cuando íbamos a jugar fútbol, en el calor del fútbol, comenzaron las ofensas. ¡Pasa la pelota, vos, hombre! ¡No seas! Le digo, chica, yo sí me quedaba yo espantado. Y entonces, ya los codazos, porque uno en el fútbol se golpea. Entonces, que no sé qué, topándose el pecho ahí entre ellos y empuñando las manos, así como si miraban ese partido. No sé si alguno de ustedes vio un partido que hubo ahorita jugó Suchi contra Dallas. Ya mero se agarraban a los trompones dos ahí. Yo casi no miro fútbol, ese día estaba en la casa de mis suegros, y entonces yo vi que un guatemalteco chiquitío, como por aquí le llegaba al otro y... Pues así, algo así, fíjense ustedes, los pastores ahí y entonces no permanecieron. O sea que en el fútbol hay que permanecer también. Entonces, como yo sé que me es difícil permanecer en algunos actos, mejor los evito. Por ejemplo, yo fútbol la vez pasada, jugamos un rato aquí, jugamos a ellos, dije, ya no voy a jugar. Y ahorita ya no he jugado. Es bien bonito. Pero lo que pasa es que como yo sé que si me golpean, me va a doler, y aparte que me va a doler, me puedo enojar, entonces prefiero mejor, como sé que ese enojo y ese dolor me puede hacer salir de lo que la palabra dice, mejor ya no voy a jugar, dije yo. ¿Se dan cuenta? O sea que uno sabe dónde puede haber caída. Entonces dice la Biblia que el sabio ve el mal y se aparta. Entonces, para permanecer, no, yo no voy por ese camino, mejor me voy por aquí, tendría que decir uno. Estrategia, ¿ah? ¿Sí? Algunas personas son más literales, que dicen, es pecado jugar fútbol. Y realmente la Biblia no dice que sea pecado jugar fútbol. Entonces, lo que pasa es que tal vez a lo que se refiere el pastor es que si juega fútbol, va a haber roce. Y si hay roce, puede ser que no permanezca. Entonces, el pecado no es jugar fútbol, el pecado podría ser no permanecer. Entonces, él lo que tendría que hacer mejor es explicárselo de otra manera. Miren, hermanos, fíjense que si ustedes hacen un deporte violento, entonces eso los puede sacar de permanecer, y eso es pecado. Si ustedes quieren ser verdaderamente discípulos, eviten las cosas que les hacen no permanecer. Así tendría que enseñarlo, digo yo, ¿o no? Entonces, por ejemplo, yo mejor hago un deporte que no hay roce, ajedrez.
¿Sí? O Yax, va. No, Yax no juego yo. Ajedrez nada más. Pero fíjense que bien, a pesar de eso, ahí puede haber roce. Porque, por ejemplo, yo cuando juego ajedrez con un amigo que es el fotógrafo de acá, puchis, cuando yo le digo que cuando viene bien feliz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y saludándome desde allá. Juguemos, ¿cómo es que va? Y él está sonriente. Ponemos las piezas, llevamos 5 minutos de jugar y la sonrisa se le borra. Se pone pensativo. A los otros 5 minutos, de sonriente a pensativo, pasa a preocupado. Y 5 minutos después, cuando llevamos 15 minutos de estar jugando, ya de preocupado pasa a asustado. Y 5 minutos después está enojado, porque se equivoca y dice, la gran, me equivoqué, dice, ya que hizo la movida. Y cuando pierde, ni siquiera la mano me da, a veces se va bien bravo el pobre, pero lo bueno es que le pasa rápido, ¿eh? Al otro día está otra vez que quiere jugar. Pero la cosa es que eso sí, no lo voy a evitar todavía, ¿va? Lo que voy a hacer mejor es dejarlo ganar de vez en cuando. Así. Hay que permanecer para ser verdaderamente sus hijos. Se me fue la hora, usted ya son las 10:05. Pero leamos este último. Es requisito. Isaías capítulo 50 verso 4 dice: el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Entonces miren pues, al discípulo, para ser discípulo, lo que él aprende tiene que ser para sostener a alguien. ¿A quién podría ser al fatigado? ¿Fatigado de qué? Podría ser, por ejemplo, se me ocurre ahorita, usted se encuentra una persona que está fatigada de alguna injusticia. Mire, yo estoy cansado que me hagan injusticias en mi casa. A veces en la misma casa le hacen injusticias a uno. Yo me quiero ir de mi casa, dicen algunos jóvenes, porque en mi casa solo me exigen nada más. Ni siquiera me escucha mi papá, si es un joven. Entonces el que es discípulo tiene que llegar y con su lengua decirle: no, mira, ¿sabes qué? Lo tiene que sostener, no lo deja caer. No, mira, no te vayas de tu casa, no te conviene, afuera la situación está difícil. Escucha, trata la manera de comprender a tu papá. Si no lo comprendes, permanece ahí. Es que no lo comprendo porque él es así. No luches en comprenderlo, pues lucha en aguantar. La cosa es que lo sostiene. Eso es un ejemplo. Y papás que están fatigados de sus hijos. Aquí vienen papás a veces que dicen: mire, yo le traje aquí a estudiar a mi hijo porque yo ya no lo aguanto. Mejor se lo traje aquí a usted porque me dijeron que aquí en este colegio hay una directora que se aguanta a todos. Están fatigados. Entonces ella como discípulo tendría que venir y sostenerlo, decirle: no, hombre, aguántelo, mire, cambian, fíjese, después mire, calidad, si no, míreme a mí. Le tendría que decir: lo aguanté, era bien pesado, porque era bien grande. La cosa es que el discípulo, requisito es que va a sostener. Y les podría seguir mencionando más cosas de cómo la gente se fatiga. ¿De qué otras cosas se fatiga o se cansa una persona? Sí, parejas cansadas de su pareja, al borde de la separación. Y la separación es del diablo. Entonces el discípulo, lengua de discípulo para sostener. Jóvenes, a sostenerlos. Adultos, a sostenerlos. Mire, yo estoy cansado de esta enfermedad, me quiero morir. Hay gente que dice. Llega un momento que se cansa. Y entonces ahí es donde tiene que venir la lengua del discípulo y decirle: no, hombre, y con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es mucho mejor que nuestras palabras, sostenerle.
Pero miren qué interesante, dice, mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Aquí en este pasaje tenemos un requisito, pero también tenemos un beneficio, y con ese voy cerrando. Uno de los beneficios más especiales de ser discípulo es escuchar la voz de Dios hablando a nuestra vida. Cuando esa voz viene a nuestro oído, les aseguro que son los momentos más especiales que una persona puede vivir. ¿Se puede escuchar la voz sin ser discípulo? Sí se puede. Pero cuando se es discípulo, se escucha la voz constantemente si uno permanece. Entonces la persona que no es discípulo escucha la voz de Dios, por supuesto, pero puede ser que le escuche de aquí a cada año, cada 3 años o cada 5 años tal vez. Pero el discípulo le escucha constantemente por esa conexión que mantiene con su maestro espiritual, que vendría siendo el Espíritu Santo y Jesucristo, a través de su palabra. Así es que yo les voy a suplicar, si se ponen sobre sus pies, por favor, vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude a ser verdaderamente sus discípulos. Yo no sé si ustedes lo anhelan, pero yo sí lo anhelo, ser verdaderamente su discípulo. Si usted lo anhela, pidámoselos un momento para que nos pongamos de acuerdo y pedirle. En esta mañana, el Espíritu Santo está en este lugar, y a través de esa misericordia inmensa, hoy aplicamos lo que dice su palabra: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre se os dará, dijo Jesús. Y vamos a pedir algo no para nuestros deleites, sino que si nosotros somos discípulos, vamos a poder sostener al fatigado. Así le vamos a pedir: ayúdanos a ser discípulos, a tener lengua de discípulo para sostener a toda persona que encontremos en la calle, en el supermercado, en el bus, en el semáforo, el que nos pide desesperado porque quiere pasar, que nosotros podamos tal vez no bajarnos y ir a hablar con él, pero orar por él. Señor, en el nombre de Jesús, estamos esta mañana acá necesitados de ti, necesitados de tus misericordias y tus bondades, que en esta mañana, Señor, nos rendimos delante de ti, suplicando, Señor, que nos ayudes a ser creyentes y a evolucionar de creyentes a discípulos, pero no solamente ahí, Señor, sino que permanecer en medio de las circunstancias difíciles, en medio de la tormenta, que podamos tener raíces para que nada nos mueva, que nada nos aparte de ti, Señor, ni tribulación, ni angustia, ni pobreza, ni enfermedad. Así como hacemos, Señor, un juramento cuando nos casamos con nuestra pareja, de estar juntos en medio de las situaciones difíciles, Padre. Hoy queremos nosotros recordar, Padre, que hemos hecho, y queremos renovar nuestro juramento contigo de permanecer en medio de las situaciones difíciles. Que haya, Padre bendito, en cada uno de nosotros tu palabra, esa palabra viva y eficaz en nuestra vida, para que cuando venga, Señor, la tribulación, podamos permanecer en tu palabra y ser verdaderamente tus discípulos. Oh Señor, anhelamos permanecer en ti. Que el pecado no nos aleje, Señor, que el pecado no nos impida permanecer, que cuando venga el pecado podamos arrepentirnos,
casi inmediatamente y pedirte perdón, Señor, así como a las personas a quienes hemos lastimado, y que volvamos a ti, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, esta mañana desde nuestro corazón sale un clamor. Quiero permanecer en ti, Señor, todos los días de mi vida, en todo momento, las 24 horas del día, y que pueda ver tu gloria constantemente, Padre, no solamente cuando te conocí, no solamente cuando vi aquel milagro en la vida mía o de mi familia, sino que cada día mis ojos puedan ver tus milagros, que cada día mis ojos puedan ver tu gloria, que cada día mis oídos escuchen tu voz, que cada acto, Señor, que haga en mi vida personal sea un acto guiado por ti. En el nombre de Jesús, que cada uno, Señor, de los que aquí estamos, permanezcamos en ti. En el nombre de Jesús. Oh Señor, en el nombre de Jesús, examina cada corazón de mis hermanos y hermanas que hoy estamos en este lugar, y trae según lo que hay en el corazón, trae para cada uno de nosotros esa bendición que sobrepasa todo entendimiento, esa bendición en forma de amor. Lo necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por esa palabra en la cual queremos permanecer. En el nombre de Jesús, en tus manos ponemos nuestra vida en el resto de este día que es fin de semana según nuestro calendario. En el nombre de Jesús, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Fuente de Luz ha presentado una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Queremos saber si este tema fue de bendición para tu vida o si necesitas ayuda con oración o consejería. Contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org.